El mejor cocha, Univalle Televisión HD. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de salud, temas de prevención, los chequeos. Hoy contamos con la doctora Pamela Flores. Ella nos va a contar un poquitito la importancia de por qué hay que realizar esos chequeos, con qué regularidad, con qué frecuencia y sobre todo para prevenir qué enfermedades y qué complicaciones. Eso es súper importante. Ahora vamos a dar la bienvenida, doctora Pamela Flores. Un gusto el poder tenerla esta tarde con nosotros. Gracias, Pablo, ¿cómo estás? Sí, bueno, justamente este espacio está dedicado a los chequeos médicos, la importancia de los mismos porque pues muchas personas frecuentemente adecuada. Es que es importante, esto sí que es muy importante, porque yo creo que muchas veces, y un poquitito así, lo más común, regular, para derivar a un paciente a un chequeo, porque a lo mejor el paciente llega a la consulta, ahora, ¿qué le duele? No me duele nada, vengo a hacer un chequeo global completo, depende del paciente. Ahora estaba hablando del sexo, la edad, algunas características, algún tipo de chequeo. Obviamente cuando va a un chequeo médico, nosotros tenemos que pues profundizar lo más que los antecedentes en la abordar para poder derivar. Por la edad, una puede tener que eso lo individualizamos mucho, ¿no? Pues te doy un ejemplo, en el caso de las mujeres, una evaluación ginecológica es sumamente esa parte. Un chequeo también es de suma poder de enfermedades y prevenirlas. Claro, entonces, porque de los telespectadores nos están viendo y no lo saben, lo que tienen que entender es primero acudir al médico internista, a acudir a un chequeo general, y el médico internista va a hacer una serie de test, ¿no?, de evaluaciones, va a derivar a lo mejor a una de las otras especialidades, como ahora bien estaba diciendo, la edad, a un Así es. También de todas las características clínicas, todo lo que encontremos en el examen físico, en los laboratorios, en los estudios de imagen, para poder derivar a otras especialidades, porque hay muchas que son silenciosas, que no nos han avisado que pueden estar sucediendo. A lo mejor lo estaba hablando, esa mujer, no sé si 35 años, pasaría un poquitito eso. Pues nosotros tenemos que basarnos en los antecedentes, la fecha del inicio, el método familiar, y se aborda con estudios de laboratorio, estudios de imagen, el papamiento de cada mujer. Exacto. ¿Qué es lo que poder prevenir a lo mejor? Porque lo digo, la persona que nos está
pero ¿qué voy a poder prevenir? Exacto. Aparte de hacer un control, estamos evaluando el riesgo de cáncer cervicouterino, evaluamos para precozmente el de mama, que son muy frecuentes, y muchas otras enfermedades, ¿no? En la población son tan Frecuentes. son tan frecuentes. Disminuir los problemas con un chequeo temprano. Claro, hacemos este año, pues ya nos vamos teniendo conocimiento de cómo control, detectar algún problema, poder adecuadamente si ya estamos en el caso. Claro. Otro, bueno, siempre estábamos hablando en el caso de la mujer, la importancia de ese chequeo ginecológico. Otra de las patologías, aquí en Cochabamba también ocurre lo mismo, a la consulta y le hacen un chequeo para prevenirlo, para ver para diabetes y complicaciones asociadas. ¿Eso es posible mediante Así la es, consulta? exacto, justamente la incidencia elevada de la diabetes a nivel de uso asociado a factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia, actualmente va a la consulta, ¿no? Claro, y escuchando, nos están viendo ahora y dicen que tenía el azúcar alta, que tenía diabetes, pero no es tan importante. Vamos a intentar mentalizar a la gente de la importancia de la diabetes. Así es importante educar a la gente, educar a la población. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los signos? Es importante que la gente sepa, reconozca y pueda acudir precozmente a un médico especialista para poder recibir temprano y prevenir complicaciones crónicas. Porque digamos que rápido para saber de la diabetes sería mirarse los niveles de glucosa. Así es. Y eso cualquiera se puede hacer con una, ¿verdad? No, la verdad es que no. Acompañar clínica, pues hacer una toma de laboratorio de la glicemia en ayunas, ciertos criterios recomendados, obviamente por las guías, pues podemos llegar a un diagnóstico. No necesita ser invasivo, no te toma mucho tiempo. Claro, y si vamos el chequeo temprano, oportuno de la diabetes y vamos a empezar a controlar, porque ahí vamos a entrar, hemos hablado otras veces hemos hablado de la importancia de la nutrición, toda una alimentación para esa persona, ¿no? Según las necesidades que vienen asociadas a la diabetes con un chequeo temprano. Bien, una vez que nosotros identificamos al paciente, considero que el tratamiento, el manejo debe ser multidisciplinario, debe ser en equipo, asociado a especialistas en nutrición, especialistas en endocrinología también, que pues nos ayudan con el manejo, pero obviamente a la pregunta es complicaciones, ¿no? Generalmente las complicaciones crónicas de la diabetes pues van o repercuten a nivel de los riñones, de la visión, del corazón, son muchas, entonces no solamente es la diabetes, sino todo lo que conlleva una vez hecho el diagnóstico. Claro, la gente hay que mirar la glucosa nada más, pero hay otros problemas porque el corazón y los riñones van a sufrir, el cerebro, los ojos van a sufrir, ¿no? Porque eso que llaman la retinopatía, que te puedes quedar ciego por culpa de la diabetes mal controlada. ¿No es así es, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto conlleva un trabajo en equipo. Ya, y volviendo un poquito antes, lo estábamos mencionando, a nivel tumoral, a nivel cáncer, ¿qué podríamos hacer a nivel de prevención para...? Bueno, hablando de algo que es bastante amplio, ¿no? Podemos encontrar cualquier riesgo y debemos evaluar tanto clínicamente como laboratorialmente para poder detectarlo, para poder... Obviamente esto va a cualquier tipo de paciente, no es específicamente ser solo un laboratorio y eso es todo, sino que es algo más global. Claro, el chequeo en general, ¿no? Vamos a describir, el chequeo en general no se hace en un laboratorio solamente,
Así es. Los chequeos, si podemos explicar un poquito más en qué se basan esos chequeos, qué diferentes técnicas o para qué miraríamos cada cosa, por favor, si podríamos explicar un poco. En cuanto a un chequeo médico, no se basa solamente en laboratorios de sangre, laboratorios de orina, laboratorios de las heces, abarcar mucho en cuanto a estudios de imagen, ecografías, tomografías, radiografías, obviamente acorde a cada paciente. También muy frecuente a partir de los 50 años es importante detectar a nivel del tubo digestivo, la importancia de una endoscopía digestiva alta, una endoscopía digestiva baja. Entonces tenemos una amplia, puedo decir, podemos estudios de diagnóstico. Sí, diferentes estudios diagnósticos, no solo esa analítica de sangre, no solamente esa bioquímica, sino diferentes estudios de imagen y para complementar diferentes técnicas que nos van a poder, entiendo, nos van a poder enfocar más en esa patología que al especialista le ha parecido que hay una alteración. Así es. Y ahora que estaba comentando gástrico, frecuentes, hay alteraciones a nivel gástrico, desde los grados que hay, alteraciones digestivas, de tránsito, ¿hay bastante? Sí, es bastante frecuente. Todo esto se relaciona mucho con los hábitos, ¿no? Con los hábitos de alimentación, con la actividad de cada paciente, el consumo de fármacos, mucha gente ¿verdad? se automedica, síntomas que son muy inespecíficos, minimiza, dolor abdominal, como sensación de son, etcétera. Entonces todo eso nos orienta, ¿no? Claro, eso me parece muy importante, eso que ha comentado. Es importante porque a lo mejor la paciente que a lo mejor está diciendo este dolor y a mi amigo o a mi familiar le pasó lo mismo, le dolía y le pasa y se toma, a él le funcionó, pero a esta persona a lo mejor no le está funcionando y es cuando acude al chequeo, por no haber acudido a tiempo, acude al chequeo con más complicaciones. Eso ocurre bastante. Es muy frecuente, ¿no? Las recomendaciones externas, la misma automedicación, ahora el uso del internet, las redes sociales también, pues, si bien es beneficioso, también puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, tratando quizás de forma valoración antes. Claro, perjudicial, larga, más costoso. La enfermedad No se está solucionando la causa. claro, se recomienda. Habría que acudir a hacer el en este vendríamos, haríamos un chequeo y de una manera correcta y oportuna con todo lujo de detalles, según estábamos viendo, con diferentes qué es lo que está pasando, hay un daño y la patología con medicación adecuada. Así es, eso es lo más importante. En cuanto estamos hablando, en cuanto a pulmonar, hay que hacer. Claro que sí, sobre todo, justamente yo recalco mucho el tema de los antecedentes, recalco mucho las enfermedades cardiovasculares que están siendo emergentes a nivel mundial, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, asociado al sedentarismo, pues estos pueden repercutir de forma importante a nivel cardiopulmonar. Sí, porque aparte suele ser habitual ese paciente, digamos un perfil de paciente, entiendo, 30, 50. La actividad física y hablando del tema de hipertensión muchas veces es silente. El Claro. tema de las lipemias puede ser silente hasta que se produce. Me pareció interesante el concepto de suma de son una suma de factores que están haciéndote ganar puntos para tener ¿no? A nivel cardiovascular. Esa suma de factores hay mucha pero se ignora y por no acudir a la consulta, a ese chequeo médico, nadie les ha pedido pues no sé, vamos a poner un ejemplo, mide unos 70, pero pesa kilos, usted caballero fuma, usted caballero bebe, hay una podríamos describir así un poquito no sé, no quiero alertar, pero que sí que digan, oye, pues debería de acudir a un chequeo médico.
de concientizar a la gente, ¿no? Pero si hablamos de las medidas básicas, desde la exceso de consumo en consumo de sedentarismo o poca actividad física, si sumamos antes o el paciente está padeciendo algún tipo de enfermedad, pues nosotros ya vamos haciendo una suma para evaluar el riesgo cardiovascular en cada paciente, para pues, poder alertar manejos oportunos. Esa persona, ese paciente, entre 40 y 50 años que estamos diciendo, va a decir, pues yo no voy a apuntar ahora al gimnasio, porque no voy a apuntar al gimnasio porque no tengo tiempo, o generalmente es porque no apetece. Pero ese sedentarismo y esa actividad física justamente lo que a nivel vascular, la parece que se reduce abismalmente el riesgo cardiovascular. Claro, minutitos, media hora. Hay unos estudios, que hace unos años había como unos estudios, 1000 kilómetros, 3 kilómetros, 2 kilómetros. No hace falta. Claro, obviamente adecuarnos a la edad del paciente, a las características, pues por niveles, a nivel exigir de más paciente, pues estamos y logrando objetivos alcanzables para el paciente. Esas son las pequeñas metas que el paciente va a poder ver. Y por eso insistimos todavía en la importancia que vino una vez, decidió empezar a caminar 2 meses, pero luego lo dejó y luego no hubo otro chequeo. Tendría que volver a un chequeo regularmente. Sí. Chequeos médicos, nosotros ahí detectamos qué tipo de enfermedad puede estar padeciendo, hablando específicamente si encontramos algo, obviamente la Y ahora estábamos hablando mucho de los, a ver, a lo mejor no sé si me salgo un poquito, pero estábamos hablando mucho de lo que eran los ejemplos, 30 años, las mamás, los papás que nos están viendo, es importante que ellos tengan en cuenta el chequeo para sus hijitos. Por supuesto. En el contexto de la población pediátrica, pues también es importante hacer los chequeos, el control del niño sano, que es fundamental, y deberían hacerlo, ¿no? Claro. Qué importante es ese concepto, control del niño. Ay, es que mi niño está bien, no tengo por qué llevarlo al chequeo. O mi niño, pues parece que está creciendo como los demás, no debería llevarlo al chequeo. Pero a lo mejor ya tenga 12, 15 años, se dan cuenta que algo temprana ya es más complicado de solucionar. Es verdad. Las recomendaciones de la Organización Mundial del Niño, evaluar las vacunas de la población infantil. Claro, importante. Entonces, ese papá o esa mamá que acude a un chequeo temprano, el niño vamos a poder evitar complicaciones. Está Claro siendo sí. Muy interesante esto que estamos hablando. Un pequeño clip con un poquito y vamos a continuar después. Médicos para adultos, medicina preventiva. Los adultos en mujeres, porque dependiendo de si es mujer o si es hombre va a requerir distintos tipos de exámenes. Para las mujeres referimos de 40 años para 30 años, porque entre las mujeres de 30 a 40 años chequeo el Papá Nicolau, sino en la misma toma del Papá Nicolau. Algo también muy importante es que para la mujer a partir de los 40 años en adelante, los médicos lo que es la mamografía y el estudio de mamas. En los hombres, estamos entre menores de 40 y mayores de 40, la diferencia es el antígeno prostático específico. Entonces, tanto en mujeres, exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes
incluye diferentes consultas con diferentes especialistas desde medicina general, medicina interna, ginecología, urología y también incluye consultas. Los resultados de nuestros pacientes de chequeo médicos adultos están en el mismo día y todos básicamente ya sea el médico de medicina interna, el ginecología o el médico de urología. Es muy importante que ustedes, pacientes, hacen una vez al año un chequeo médico. Un chequeo médico es medicina preventiva, salva vidas y nosotros como profesionales de la salud estamos para ver por su salud año con año. Así es, lo estábamos viendo, qué importante este clip, lo estamos viendo toda la importancia que tienen los médicos, ¿verdad, doctor? Súper importantes y de hacerlo de una manera regular, de hacerlo de una manera objetiva, no un chequeo uno mismo, sino no un autochequeo, digamos, ir a la consulta, lo importante que es la consulta con el especialista. Realmente fundamental, importante, porque pues a la medida en la que nosotros vamos avanzando, van pasando los años, pues los factores de riesgo van cambiando. Entonces es importante también darnos cuenta de esto, hacernos, como tú dices, autochequeos o basándonos en lo que encontramos en el internet o en lo que nos dijeron, sino realmente una personalizada, acorde a todo lo que estamos. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte para publicidad y vamos a continuar con más. Encontré una universidad donde puedo ser espontánea, donde se aceptan opiniones diferentes. Revolución. Encontré mi universidad. Univalle para toda la vida. Hubo un accidente. Motociclistas chocó con automóvil. Estamos para ti, mejor tecnología. Para ti con la mejor infraestructura y con Recuerda, una atención oportuna y de calidad puede salvarte. Hospital Univalle. Lo estamos viendo, es médico internista, estamos viendo la importancia que tienen todos estos estudios y ahora mismo estábamos hablando antes, vamos a pasar con el consultorio virtual porque nos empiezan a llegar ya algunas de las
Y estoy aquí, nos está escribiendo Juan, que dice que él tuvo un problema con la próstata hace 2 o 3 años, que había ido unos 3 años, dice que fue al médico y que si tendría que hacer, dice, hace 2 o 3 años tuvo que hacer un chequeo. Pues es una persona joven, ya tenía fundamental que tenga un seguimiento. No hay que olvidarnos, pues el control urológico de suma importancia mínimamente una vez al año. Una vez al año, sobre todo a partir de qué edad, creo que antes lo hablábamos, 40. 40. Otra cosa que está dando María, que su mamá y su abuela tuvieron problemas de cáncer, que ella tiene 35 años y si debe chequeos, que no pregunta. Claro que la autoevaluación, como se lo recomienda frecuentemente, es importante tomando en cuenta familia. En ese caso, esa que está diciendo y está sospechosa del screening, de acudir, con qué frecuencia o que sepa ella qué es. Es un examen tomando en cuenta un chequeo ginecológico, evaluar una ecografía mamaria, por ejemplo, por la edad y demás, pero también más o quizá directamente un control, obviamente dependiendo del, ¿no? Claro, y aparte en cáncer muchas veces existen unos químicos, hay unos marcadores que ya nos pueden estar alertando. También. Así es, claro, como decíamos, ¿no? No solamente esto es laboratorial, nos ayudan mucho las imágenes, si es necesario evaluando cada paciente. Claro, buenísimo. Carla, que está embarazada, chequeos con imagen. Si se puede hacer estando embarazada. Ginecología, que estudios de la caso, por ejemplo, hay algunos chequeos. Claro que sí. Perdón, si podíamos a lo mejor, porque a lo mejor esa mamá está embarazada, pues le puede interesar saber cuáles le van tocando en cada periodo. Claro que sí. Obviamente esto ya es más cuestión del tema de la especialidad de ginecología, entonces es ecografía en el primer trimestre, para poder detectar inicialmente alteraciones congénitas, malformaciones y ya posteriormente el crecimiento del desarrollo y ciertas anormalidades, ¿no? a lo largo de la gestación. Okay, porque, por ejemplo, me está preguntando Jenny que y más o menos hasta qué edades nos dice ella, tiene un bebé recién nacido y cuáles serían los chequeos. Claro, en los pacientes recién nacidos pues es importante el chequeo del nacimiento para tomar en cuenta el peso, para el tratamiento, porque esto es un poquito más estrecho en los recién nacidos y también la evaluación de vacunas, ¿no? Es importante, pero el chequeo en el recién nacido, recién, pero aparte hay que hacerlo periódico, como bueno, los médicos. Claro que sí. Esto necesita ser periódico inicialmente para ver, como te decía, la talla, lo más básico, evaluar también algún tipo de malformación en la cadera, la displasia de cadera es muy frecuente. Obviamente esto ya corresponde a la especialidad de pediatría, esto ya lo determina según también la edad. Claro, y eso es súper importante, ese problemita de la displasia de cadera, porque hemos visto aquí muchas veces las mamás se envuelven en cabecito, ¿no? Y esa colocación de las piernas les provoca una displasia. Así es. ¿Y eso les va a poder suponer problemas en el futuro? Problema adultos, pero esto ya pues con un diagnóstico precoz pues se puede
Nos llega otra pregunta que nos está diciendo una señora diciendo que su mamá tiene diabetes y qué tipo de chequeos debería hacerse para la diabetes y cada cuánto tiempo. Sí, una mamá de 50 o 60 años, ¿no? Y cada cuánto hacerse los chequeos. Bien, todo depende del control, ¿no? Si es una paciente con que está bien controlada, hacer un control de 6 meses, pero no solamente de la glicemia, también evaluar la visión, tenemos que ver cómo está la función renal, cómo están otros parámetros del hígado. Pues Lo mencionábamos antes, el problema de esa retinopatía diabética, y en alguno de los programas de las complicaciones. La persona, y aquí lo está comentando esta señora, cada cuánto debería hacer el chequeo de su mamá, esa persona con diabetes tiene que vigilar mucho, ¿no? Entiendo otros problemas, otras patologías que le van a poder venir a nivel cerebral, incluso vascular, de derivarse. En toda persona que está diagnosticada de diabetes es fundamental una valoración. Te doy un ejemplo para evaluar, porque pues esto va cambiando. Ya vienen las complicaciones crónicas, ¿no? En este caso ya se tiene que tener en cuenta, como te decía antes, un manejo conjunto, un trabajo en equipo, porque ya aquí entran especialidades en cuanto hablamos de las complicaciones crónicas de la diabetes, nefrología, vascular, el pie diabético es muy con diabetes mal controlado, con oftalmo. Una pregunta que también lo voy a hacer yo ahora, porque las hereditarias debe de hacerse todos los miembros, deberían de hacer un chequeo de ese a nivel para controlar las enfermedades hereditarias. Sí, dependiendo qué tipo, dependiendo las características, dependiendo la edad de cada paciente, pues puede llegar cierto momento de la vida en que es importante someterse a un screening. Y a ver, eso para prevención, lo que estábamos hablando antes, también con los niños, desde pequeñitos ya. Sumamente importante. ¿Cuáles son mencionar más importantes? Es una enfermedad que es muy frecuente, que ya se asocia a temas familiares, las dislipidemias es frecuente, hipotiroidismo, muchas otras enfermedades que nos puede... El cáncer de mama es a nivel genético que nos puede... que hay que tener. Hay que hacer alguna cirugía para las complicaciones. Te doy otro ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes de familiares con poliposis colónica, pólipos a nivel del colon, están casi obligados a hacer una evaluación para ver cómo está el colon. Entonces hay muchos, la verdad es que hay muchos. Hay muchos. Ese paciente, esa persona está viendo de papá, a lo mejor tuvo pólipos, debería de acudir sí o sí antes de tener problemas o antes de decir. ¿Y con qué? Dependiendo de la patología, en este caso, pues lo recomendable es hacer por lo menos a los 40 años un chequeo. No necesita prestaciones, ¿no? Pero también en qué momento someterse a un Perfecto. Bueno, nos llegaba otra de las preguntas que nos decía también, más de una señora. Yo ya estoy diagnosticada con diabetes, pero no acudo a la consulta regularmente. ¿Cómo puede hacer para prevenir? La prevención lógica es lo que acudir al chequeo, sus constantes, sus niveles, ¿no? Sí, si bien uno de los pilares fundamentales es el tratamiento farmacológico, que debe ser monitorizado, porque pues es muy frecuente que toman los medicamentos y se olvidan de los controles, es importante hacer un seguimiento, ¿no? Si logramos un buen control, pues no necesita ser tan estrecho, a diferencia de personas que no están bien controladas, que tenemos que verlos más seguidos, y si están teniendo otra manifestación a nivel de otra parte del cuerpo. Pero en realidad también va acompañado de cambios a nivel de la alimentación, la actividad física, porque sin estos pues no se logra o no se llega al objetivo, no tenemos un buen control.
Ya. Nos llega otra pregunta. Mariana nos dice que es adolescente, no nos dice cuántos años, pero que a qué edad esto es súper importante porque muchas veces, evidentemente las chicas, los adolescentes, que les da un poco de miedo a comenzar esos chequeos ginecológicos, ¿qué edad deberían de empezar? Sí, lógicamente es esperable, ¿no? Este temor o vergüenza, etcétera, pero es recomendable tomar en cuenta el inicio de la vida sexual de cada antecedentes en la familia, pero como un chequeo de rutina habitual, pues es importante a partir de los 16, 17 años, 18 años. Obviamente también hay cambios hormonales también que pueden ameritar una valoración más temprana. Más temprana incluso, y también dependiendo pues a lo mejor si hay pareja o no hay pareja, qué tipo de pareja, si es una pareja formal, porque bueno, entendemos que a lo mejor una pareja con un adolescente y una pareja tan formal, no es un matrimonio, no es una pareja constante y puede haber una irregularidad que hay que vigilar con más frecuencia. Todo esto lo estamos viendo, es súper interesante. Vamos a hacer a continuación un pequeño clip, vamos a mostrar un poquito más de información para poder dar información a la gente y que seguramente siga habiendo dudas. Cada inicio de año muchas personas tienen propósitos como adelgazar, aprender un idioma, hacer ejercicio, hablar, entre otros. Pero pocos se proponen realizarse un chequeo médico. Es común que estos hagamos por prescripción cuando ya tenemos una dolencia y en muchos casos el resultado no es positivo. Debemos tener en cuenta que hay padecimientos que no presentan signos o síntomas. Como ejemplo de ello están la diabetes, en los casos, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, entre otras. Son padecimientos que la única manera de detectarlos es con estudios médicos que permitan tratarlas a tiempo. Los estudios varían dependiendo de la edad de la persona. En los niños puede ser examen general de orina, exudado, diabetes, entre otros. Para menores de 35 años pueden ser hemograma completo, conteo de plaquetas, glicemia, es decir, el nivel de azúcar en la sangre, colesterol total, triglicéridos, ácido úrico, examen general de orina, densitometría para detectar electrocardiograma y examen de visión. Para personas de hasta 45 años pueden ser en los hombres el antígeno prostático y en general la valoración del estado nutricional, el porcentaje de grasa corporal, ultrasonido, mamografía. Y en mayores pueden tomar en cuenta la prueba de audiometría. Muchas personas no se realizan los estudios por un resultado malo, pero recuerde que es mejor saber a tiempo su condición de salud para actuar en consecuencia si es necesario. Lo hemos visto. Qué importante todo esto de los chequeos, acudir siempre al profesional, lo decimos siempre, y prevenir complicaciones, patologías que por no haber diagnosticado a tiempo y de una manera correcta nos van a estar complicando mucho, ¿verdad, doctora? Así es, la importancia de un chequeo médico, detectar enfermedades para poder precozmente un tratamiento adecuado, oportuno y obviamente claro, y debería ser correcto, estábamos diciendo antes que por desgracia no es lo habitual, pero lo correcto y lo normal es que el doctor y que cuando le el paciente con un chequeo, ¿no? Porque eso tampoco es ser un hipocondríaco, simplemente es prevenir y evitar complicaciones. Sí, así es muy importante, realmente vale la pena hacerlo porque pues es mucho más fácil prevenir que luego tratar, porque esto pues tiene más repercusiones, en todo sentido hablo, ¿no? Hasta incluso económicas, entonces claro, esto es económicamente un chequeo de rutina no tiene lo mismo, no es lo mismo, no igual de caro que un chequeo de una patología ya más específica y luego el tratamiento asociado que viene. Así es, sobre todo en enfermedades crónicas, el tratamiento es a largo plazo. Claro, y la diferencia de hacer un chequeo en su momento oportuno o dejarlo ir y después tener que hacer no solo el chequeo, sino hacer una cirugía también. Pues vamos a prevenir la complicación asociada que puede haber muchas veces. Claro que sí. Que siempre pues eduquemos este tema a la población
para que no solamente vayan a ser valorados porque están padeciendo de algo, sino más bien cambiar eso y adelantarnos a las enfermedades y poder prevenirlas. Antes lo hablábamos, me parece interesante. Doctora, ustedes coordinan, por ejemplo, cuando hacen un chequeo de este tipo con un paciente y les llega, el paciente, ahora no vamos a centrarnos en nada, cualquiera de las patologías, y ustedes coordinan con ese nutricionista. Ustedes coordinan lo que estábamos hablando antes de la importancia de la nutrición. Ustedes coordinarían con un nutricionista, le derivarían y le dirían, ok, señor paciente, usted necesita esto y esto, le vamos a derivar para que un nutricionista especialista en este tema le vaya a recomendar ciertos alimentos que le van a disminuir las complicaciones asociadas a la enfermedad. Claro, claro que sí, porque el tratamiento y el manejo es multidisciplinario y necesitamos muchas veces el apoyo del servicio de nutrición porque es individualizado, ¿no? No podemos hacer una receta para todos los pacientes, esto debe ser a cada uno según sus comorbilidades, según lo que hemos encontrado en el examen físico, y pues esto realmente se va a ver resultados diferentes, ¿no? Con un trabajo en equipo. Trabajo en equipo, súper importante, lo vemos siempre, trabajo en equipo multidisciplinario, algo que desde Univalle se puede. Vamos a hacer un pequeño corte publicitario y vamos a continuar con más. Lo que pagas, te lo devolvemos. Pagas, te lo devolvemos. Lo que pagas, te lo demos. Lo que pagas, te lo devolvemos. Y te conectas con todo lo que tenemos. Lo que pagas, te lo devolvemos. Solicita tu plan de Access Internet o Access Plus y la instalación y el primer mes solo te cuestan 65 bolivianos. Y esos 65 te los devolvemos en tu segunda mensualidad. Access. Conectados. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 5, 4, 3, 2, 1. Chicos del barrio. Señorita Thompson, ¿ya se puso la vacuna contra el...? Aquí solo hay unos tontos, una traidora y un corazón. Saquen a la traicionera o no sigo haciendo la caricatura. Gracias. Los chicos del barrio. Congreso Internacional sobre Constitucionalismo, Democracia y Derechos Humanos, CICODE 2023. Te invitamos a participar de este espacio de diálogo y reflexión sobre estos temas relacionados a constitucionalismo, a la democracia, a los derechos humanos, los problemas institucionales de nuestras democracias, a temas relacionados al feminismo y a la teoría del derecho en América Latina. Este 14 y 15 de marzo te invitamos a participar e interactuar en nuestro auditorio, en las instalaciones de la Univalle Cochabamba, Bolivia, en nuestros paneles de expertos, en ponencias orales, en exposiciones de pósters, en workshops y en presentaciones de libros. Opinión Multimedia, más que un periódico, la plataforma digital más completa, página web, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Periódico Opinión, más de 3 décadas informando al país. Investigación, imparcialidad y veracidad. Opinión Televisión Digital, producciones propias y programa en vivo internacionales. Opinión Multimedia, más que un periódico. ¿Qué tal, queridos amigos? Quiero hacerles una gran invitación a todos ustedes a que nos acompañen en nuestra nueva señal de Univalle Televisión. Ahora somos HD. En Tigo nos puedes acompañar en el canal 39 y también en Comteco nos puedes acompañar en el canal 43. Por supuesto, nuestra señal abierta ahora es el 39.1 HD. Univalle Televisión se renueva con nuestra nueva señal en HD.
siga contándome los síntomas que vea, voy a indicarle lo que debe hacer hasta que llegue la hora. El tiempo es un factor determinante para poder salvar una vida. Una llamada va al 8 13 323. Muchas gracias por continuar. Estábamos hablando de los chequeos y la importancia de todo esto de los chequeos para prevenir. ¿Y saben ustedes dónde pueden encontrar todo tipo, el hospital más completo para hacer chequeos? En Univalle. Doctora, más o menos si nos puede escribir algunos de los chequeos que los pacientes pueden acudir a hacer aquí en Univalle. Claro que sí. Bueno, en el Hospital Univalle, tanto Univalle Sur, que está en la Laguna Lalay, o acá en el Hospital Univalle Norte, pues tenemos una amplia variedad de paquetes en cuanto a los servicios de chequeos médicos. Obviamente esto previa valoración, valorando a cada paciente, a sus características y también a lo que nos refiere. Nosotros podemos ofrecer un paquete médico, un chequeo médico completo, un chequeo médico básico, hay chequeos cardiológicos, hay chequeos nefrológicos, gastroenterológicos, ginecológicos, incluso pediátricos. Es decir, se pueden ofrecer incluso como paquetes para que el paciente pueda obtener el mejor y el más completo de los chequeos. Claro que sí. Sí, existe, como te digo, hay varios que tenemos en el hospital y pues esto se ajusta también a las necesidades de cada paciente, a la edad, al sexo y a las manifestaciones que puede estar presentando. Entonces, pues tenemos mucha experiencia en este sentido de hacer los chequeos médicos. Claro, y a lo mejor un poquito lo que hablábamos siempre, ¿no? La importancia de la prevención, los que suelen ser más necesitados o más requeridos de esos chequeos. Tenemos un chequeo médico completo en el cual, sí, es verdad, en el que el paciente adulto pues se somete a una serie de estudios, tanto de laboratorios, estudios de imagen, estudios de endoscopía, digestiva alta, digestiva baja, con todos estos, tomografías, radiografía de tórax, es bastante completo y pues con todo esto es valorado el paciente por diferentes especialidades, no solamente por una. Qué importante eso, ¿no? Porque va a dar como una pantalla general, un pantallazo general de todo el organismo, de todo lo que pueda haber de alguna complicación, alguna enfermedad, y de esa manera, con un equipo multidisciplinar, entiendo, los doctores en Univalle van a poder diagnosticar correctamente y de una manera más certera decirle al paciente: está sucediendo esto, vamos a solucionar, reparar, sanar de esta manera. Exacto, claro, a partir de una valoración clínica completa, acompañado de diferentes especialidades, pues nosotros ya tenemos, una vez teniendo los resultados, podemos orientar al paciente, recomendar, tratar y obviamente pues seguirlo a partir de ese momento, ¿no? Claro, y eso es importante porque de esa manera el paciente va a estar más tranquilo sabiendo que hay una visión general de todo su organismo y de toda la patología que pueda haber, y el equipo multidisciplinar con los diferentes especialistas de cada área van a diagnosticar de una manera más precisa, más certera. Así es. Claro, súper interesante, lo hemos visto todo el programa, lo estamos hablando, la importancia de el chequeo temprano, la prevención, todo ese control previo, antes de que la enfermedad se complique, todo ese control que hace falta por medio de especialistas de cada área. Lo estábamos también mirando, ginecológico, cardio, gastro, no hemos hablado mucho del chequeo neuro, pero el neurológico también es importante y de eso Univalle también obtiene, o sea, también puede ofrecer.
Claro que sí. esos chequeos? Bueno, contamos con un amplio equipo de trabajo de diferentes especialidades, entonces la evaluación es realmente global, abarca bastante y pues nosotros podemos brindar al paciente ya más objetivamente una atención personalizada y oportuna, ¿no? Valoración con otorrinolaringología, oftalmología, gastro, cardiología, Todas urología, esas especialidades se encontrarían en Univalle, tanto en Univalle Sur como en Univalle Norte. Podríamos acudir a esas especialidades para acudir a ese chequeo y ese diagnóstico temprano. Así es, tanto en el Hospital Univalle Sur como Univalle Norte tenemos el personal calificado con todos los estudios, con todo el servicio personalizado para cada uno. Ok, a la vez que también equipo puntero, ¿no? ¿Cuáles serían a lo mejor algunos de esos equipos para destacar y que la gente pueda saber en Univalle, tanto norte como sur, disponemos de algunos equipos punteros, como cuáles a lo mejor? En cuanto a servicios de imágenes, me preguntas, bueno, sí. Aparte de el servicio de laboratorio, nosotros tenemos servicio de imagenología, en el cual vamos a tener el estudio de imagen de ecografías, radiografías, tomografías, angiotomografías, resonancia. La verdad es que es bastante amplio y contamos con todo. Súper completo para de esa manera poder estar ofreciendo, como decíamos antes, un chequeo de lo más completo, una visión global del paciente y que de esta manera los profesionales, el médico, pueda decir, o los diferentes médicos puedan decir, ok, está sucediendo esto, esta es la enfermedad, vamos a intentar tratar y vamos a intentar sanar la enfermedad de esta manera. Así es. Bueno, lo hemos visto hoy todo el programa, la importancia del chequeo, la importancia de la prevención. Siempre hemos dicho, hay que relacionar el buen estilo de vida, el buen hábito de vida con no solo el ejercicio, la comida, la alimentación, sino con la prevención a nivel de los chequeos médicos. Cómo acudir a una cita, a una consulta con el médico interno nos va a poder prevenir, disminuir complicaciones asociadas a diferentes enfermedades que estábamos viendo antes, que estábamos comentando, y de esta manera paliar y disminuir los daños de salud nuestros y también los daños que al final económicos, porque si hay una enfermedad que no se trata a tiempo y se complica, al final va a ser más caro. Claro que sí, repercute en todo sentido, incluso familiar, ¿no? Ya. Muchísimas gracias, doctora. Recuerden que tenemos el número para las consultas virtuales. Si quieren consultar, también pedir cita para acudir a los consultorios en Univalle, están ahí los números de teléfono, Univalle, para poder solicitar la consulta y ese médico interno les va a poder hacer un chequeo temprano, les va a poder prevenir complicaciones y enfermedades y les va a poder derivar a diferentes especialistas para prevenir enfermedades. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer el contar con usted hoy en el programa. Gracias, un gusto y continuaremos con más programas. Gracias, Pablo. Si nos quiere a lo mejor dar un número de teléfono, un contacto para poder hacer las consultas con usted o directamente prefiere que se llame al hospital. Sí, directamente tenemos los números de referencia, incluida la vía WhatsApp, para poder solicitar mayor información o sacar una consulta. Y de esa manera el paciente puede escribir a los números y podría solicitar la consulta y saber los horarios, los costos y todo. Exactamente, justamente hablando de los chequeos médicos, pues una vez que el paciente decide buscar más información, tenemos personal también que se va a encargar de orientar al paciente y acompañar en todo el proceso del chequeo médico. Interesante. Súper bien. Muy bien. Soy Pablo de Besa. Esto ha sido Meditips. Una vez más, les esperamos en el siguiente programa.